sea limpia, pura, para que llegue hasta el trono de tu gracia. Perdona nuestros pecados, Señor, desde los pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así de pie, entonemos el himno 533. Más o menos. Salmo 111. Dios cuida de su pueblo. Hagámoslo de forma alternada. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las tienen. Gloria y hermosura de su obra, y su justicia permanece para siempre. A esto memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y entonemos el himno 533. Y mente toma, oh Dios. Aunque la canción
demasiado difícil para ti ni está lejos. No sea necesario para que digas, ¿quién subirá con nosotros al cielo? Y nos volverá y nos dará bien para que lo clamamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque aquí está la palabra, en poco hay en tu corazón para que me preguntes. Mira, he propuesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque Dios manda al hombre que haga acercar a Dios, que andes en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra para parirte a los carbonados de ella. Mas si tu corazón se apurare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, Yo os regreso hoy, que deseo que recibiréis, y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra de pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. a los cielos y a la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría de dar. Continuamos alabando a nuestro Dios con nuestro canto. Busquemos el libro número 339. capítulo 11, versículos 22 al 32. Voy a pedirle que escuche con atención. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole de ahí, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto a este Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho.
He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses aquellos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Dios añada bendición a su trabajo. Entonemos el libro 151, todas las promesas. Somos comunidad. Allá abajo hay una de lo que sí somos comunidad de esperanza, porque sí, la esperanza que tenemos nos une. Comunidad quiere decir que algo tenemos en común. Y lo que tenemos en común nos liga, nos hace en común. Tenemos el mismo Dios, Creador y Salvador. Somos de su pueblo. Todos hemos oído de Él y escuchamos su voz. Tenemos esto en común. Nos regocijamos por lo que tenemos en común, porque nuestro Dios bueno cumple con sus promesas y nos bendice en Jesucristo. Tenemos Jesucristo, Salvador. Por eso somos comunidad. Y por eso debemos celebrar esto. Entonces, salúdense.
jugo y eso. Continuemos con nuestro programa. Les invitamos a que pasen sus lugares. Queremos compartirles que el día de ayer terminó el taller de padres con una extraordinaria experiencia y con un buen grupo que participó durante 4 o 5 sábados para bien de los hijos. Esperamos que en el futuro podamos contar con más de ustedes. Hace falta por los jóvenes porque fueron a su campamento. Me imagino que es un campamento un poco armado. Pero yo creo que los jóvenes saben cómo comportarse y van a aprender mucho y van a regresar muy animados de su experiencia. El predicador de hoy es el anciano comandante Marcos Mercado. Tenía recientemente una intervención quirúrgica y puede pararse y acostarse, pero sentarse. Sale muy bien de la operación, buena salud, pero no puede sentarse. Y por esto estoy sentado en su lugar.
en estos momentos vendrá a presentar el mensaje bien estudiado algunos minutos. Vamos a orar con una comunidad, un pueblo de Dios. Bueno, Padre, tú nos has llamado. Hemos escuchado tu voz. Testimonio de tus atributos en todo lo que has hecho. Hay testimonio de tu poder, tu sabiduría, tu omnisciencia, tu fidelidad. Todo lo vemos en tu creación. Pero nosotros somos rebeldes y no vemos lo que debemos ver en tu creación. Nos dedicamos a adorarnos a nosotros mismos y toda la grandeza que hay en la creación lo tomamos como un atributo de nosotros mismos. Por eso nos has hablado, nos has dado tu ley, para que podamos comprender la profundidad de nuestros pecados. Tu ley nos condena, nos habla el corazón para que sepamos cómo somos de rebeldes y desobedientes. Tu ley también nos llama a ti, porque no encontramos consolación en ningún otro lugar. Y en tu ley aprendemos cómo debemos servirte, cuáles deben ser las reglas de nuestra vida. Y además, nos hablas de gracia, de perdón, de llamamiento y de regeneración, para que sepamos que no pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a ti, comprados por la sangre de nuestro Salvador, para que podamos servirte y anunciar tus virtudes a todo el mundo. Tú nos has dado la tarea de anunciar con voz clara y fuerte a los hombres, a los necios, a los que no pueden y no quieren escuchar tu voz. Pero sabemos, cuando anunciamos tu palabra lleva fuerza y poder para convertir el alma más rebelde y hacerles huir. Por esto nos has llamado a nosotros para hablar tu palabra, para que escuchando tu palabra tu pueblo crezca. Oramos, Padre, por nuestra iglesia, la iglesia de México, en cuanto a su trabajo evangelístico, su trabajo de comunicar, de ser tu voz para llamar a los rebeldes al perdón, a la regeneración, y la experiencia de pertenecer a ti y participar en tu pueblo. Pedimos, Padre, por las distintas actividades de nuestra iglesia. En especial pensamos en el proyecto
alcanzado nuestros vecinos. Demos gracias, Padre, porque tu palabra ha manifestado su poder. Llegan personas. Ayúdanos para enseñarles bien. Haz que sepamos practicar y decir las cosas que debemos de hacer. Y nuestra actuación mostrar tu amor. Y de los que han sido cambiados por tu amor. Haz que sepamos trabajar en equipo, cada uno ayudando al otro, para que tu mensaje sea muy claro y para que este esfuerzo tenga tu bendición. Confiamos en ti. Somos obedientes porque sabemos de que el trabajo eficaz no es de nosotros, sino de tu palabra, a través de nuestra obediencia y santidad. Demos gracias, Padre, por los niños, los madres que vienen para escuchar tu palabra. Demos gracias porque están aprendiendo y hablan de esto, de ellos. Rogamos, Padre, por todos los maestros, todos los que participan, para que este esfuerzo crezca. También ayúdanos en las otras misiones. Ayúdanos en general para revivir nuestra cultura y sigue otros dioses que tienen metas diferentes en cuanto al propósito de la vida y el sentido de nuestra vida. Rogamos, Padre, por nosotros mismos, porque sabemos tan incapaces que somos, inútiles por nosotros mismos, solamente con un mensaje, con una exhortación, con una palabra de poder, de hacer nueva la gente y de aumentar tu pueblo en el mundo. Padre, pedimos por nuestro país, porque tanto necesitamos un aumento en el pueblo tuyo, un pueblo con fuerte voz para hablar de la justicia, de la moralidad, la corrección. Haz que haya interés en la verdad, no solamente en el éxito, sino en el conocimiento tuyo y tu palabra. Porque recordamos siempre en la palabra de nuestro Salvador, que oró por su pueblo, dice: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Haz que todo tu pueblo viva por este día. Tu palabra es verdad. Y pedimos de que haya más interés entre nosotros y en nuestro país por la verdad. Sabemos que somos débiles, porque muchos de nosotros sufrimos de debilidades del cuerpo. Rogamos, Padre, por todos los enfermos. Pedimos de que en esperar la salud. Haz que sepamos todos que están en tus manos y nos utilices de acuerdo con tus propósitos. Ayúdanos a entender tus propósitos. Está dispuesto de servirte como debemos hacer. Pero dependemos de ti y confiamos en ti.
Demos gracias porque has hablado con nosotros y que cada vez que leemos y escuchamos tu palabra, te conocemos mejor. Que cada aumento de conocimiento aumenta nuestra fe, nos hace más seguros en nuestra vida y vivimos con más esperanza. Rogamos por todo lo que espera tu bendición. Pedimos por los que han sido entristecidos en estos días. Y pedimos también por los que no pueden de momento ver la esperanza claramente. Haz que sepamos vivir, comunicar y consolarnos con la verdad de que tú eres el Señor de la historia y en el tiempo correcto viene nuestro Señor de nuevo, victorioso, para recogernos, para que todo el pueblo podamos estar juntos con Él para siempre. Tenemos esta esperanza porque sabemos de nuestra salvación, obra tuya, para que seamos tu pueblo y para que vivamos con el pueblo en este mundo y siempre vivir con oración. Y hacemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Como comunidad de fe y de esperanza, los ancianos y diáconos de la iglesia tienen una lista provisional de personas y familias a las que tenemos que atender. Y el próximo sábado, en la reunión de consistorio, estamos recordando a ustedes, los diáconos y ancianos, deberán de presentar un informe de qué es lo que ha pasado con este grupo que tienen a su cargo. Por lo tanto, deberemos de alguna forma, vía teléfono, correo electrónico, correo, visita, por alguna forma, hacer contacto con ustedes, conocer qué está pasando y en qué podemos participar en apoyo espiritual, moral y espiritual. Entonces, cada uno de ustedes esté preparado porque debemos de llamarles, visitarles, buscarlos para que esos asientos que hoy están vacíos puedan estar, sobre todo con aquellos que han estado enfermos, que han estado necesitados. En la página interior del boletín hay un anuncio y queremos decirle a Fernando que estamos con él, y muchos de nosotros conocemos esta experiencia que el Señor ha llevado a su mamá a la presencia. Gracias a Dios por ello. En el boletín tienen ustedes varios avisos. Voy a pedir el servicio de pie, instalación de uno de los oficiales para que su función sea constante y permanente. La Sociedad de Matrimonios tiene el sábado próximo su reunión. La iglesia infantil está preparando ya la escuela bíblica de vacaciones para que ustedes traigan a sus hijos, a sus niños y puedan participar en este gozo que hay siempre. Edita nos invita a un recital de piano de todos aquellos que han estado participando en el práctica del piano. Esperamos que en el futuro puedan participar en la actividad de fugas y adelante. Queremos ahora participar todos en la ofrenda a nuestro Dios.
Oremos. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias en el nombre del Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar también en tu presencia. Sabemos que te hemos ofendido, pero por la obra de tu Hijo amado, tú nos has perdonado y somos parte de tu familia. Y así, Señor, nos presentamos con nuestras ofrendas y diezmos, siguiente de tu obra, Señor, dando la inteligencia para ministrar sabiamente en este momento de tu iglesia. Te lo pedimos y te damos en el nombre de Jesús. Amén.
que hace 10 días fui sometido a una intervención quirúrgica menor, de la cual él me sacó con todo éxito. Y por lo anterior he tenido que guardar cierto reposo y no pude estar en la plataforma todo el tiempo, hace un momento durante todo el culto. Pero doy muchas gracias a Dios también por el privilegio que me da de compartir con ustedes su palabra en esta mañana. Y les invito para que abramos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 4, y juntos leamos del versículo 4 al capítulo 6, versículo 3. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Todos juntos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo tenía que aceptarme, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto seres hechos dados para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, hasta el versículo 3, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no dejando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios de verdad lo permite. Voy a leer otra vez los versículos 11 al 14, que es donde vamos a centrar nuestra meditación en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar. Padre, te rogamos que al abrir tu palabra en esta mañana, tú nos dirijas y tú grabes tu palabra en nuestros corazones. Y nos permitas en esta mañana, Padre, disponernos a ser hacedores de la misma y no tan solamente oidores. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, dentro de las predicaciones que los ancianos estamos llevando a cabo sobre la carta de Hebreos, me toca hoy predicar sobre el estudio número 11, que es el tercero dedicado al capítulo 5 de esta carta.
y abarca los 4 versículos que acabo de leer hace un momento. Para analizar este pasaje, tuve que seguir el proceso que nuestro pastor nos ha estado enseñando, que es el de despedazar, escudriñar las palabras para lograr una mejor comprensión del texto. Ya hemos dicho que la carta a los hebreos es una excelente combinación de exposición y exhortación. Es una carta muy pastoral. El estilo del libro sermónico o humiliar. Los retóricos lo dicen ortatórico. Es el libro del Nuevo Testamento que más exhorta a los cristianos a permanecer fieles en los últimos días. Algunos dirían que es una predicación práctica. Es un estilo muy directo, muy dirigido, pero la carta está dirigida a personas y problemas perfectamente conocidos. Ahora, el autor no titubea. Sin preocuparse de las posibles ofensas, dice lo que debe decir. Y lo dice con el atrevimiento que nace de la autoridad que le da la palabra de Dios. Y justamente son las características que sobresalen en estos 4 versículos, que son los que vamos a analizar. La principal preocupación del escritor de la carta, la principal preocupación del escritor de la carta, inspirado por el Espíritu Santo, es la inmadurez de su público, dentro de la cual podemos estar algunos de nosotros. Las personas a quienes escribe no han creído suficientemente en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y en espera de remediar la situación, pero quieren que los que lean la carta sepan que la responsabilidad es de ellos, ya que por el tiempo que ha pasado, por la instrucción que han recibido, deben ser ya maestros. Y aunque tienen que volver a los rudimentos, espera cumplir más adelante en el capítulo 6, vamos adelante a la perfección, y esto haremos. La preocupación no es simplemente que no han crecido tal como deberían haberlo hecho, sino que en su condición de inmaduros los deja expuestos al peligro de recaer, o sea, el peligro de la apostasía. Si bien es cierto que las exhortaciones que se hayan libremente esparcidas entre las secciones doctrinales insisten en la fidelidad, las amonestaciones revelan el buen corazón, la profunda preocupación del pastor escritor. También debemos notar que esta sección de la carta está inserta en medio de la exposición del sacerdocio de Cristo, en la parte en que el escritor hace la transición del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec. Y estos 4 versículos sirven para 2 propósitos. Primero, es una exhortación hacia la madurez. Y segundo, es una transición en el desarrollo del asunto de la carta. Leamos juntos el versículo 11. Quiero que tengan sus Biblias abiertas, hermanos. ¿Qué dice el versículo 11? Todos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tantos sabios. ¿A qué se refiere cuando dice acerca de esto? Acerca de esto. Una clave lingüística del Nuevo Testamento griego que consulté dice que se refiere a la temática tratada en los versículos 1 al 10, y es lo mismo que la carta de los hebreos nos ha estado diciendo. ¿Qué es lo que la carta de los hebreos nos ha venido diciendo? Habla de la superioridad de Cristo, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Aarón, sobre Melquisedec. Nos está insistiendo en la superioridad de Cristo. Dice la palabra, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por curiosidad me puse a revisar la carta a los hebreos y encontré muchísimos versículos, hermanos, que hablan de la persona de Cristo. No voy a mencionar ahorita de su superioridad, pero es como un curso de cristología que encontramos en hebreo. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Les dice que lo que va a hablar es difícil y complicado de explicar, para que pongan más atención. Y todos tenemos que poner más atención cuando se nos explica algo difícil. El escritor había pensado continuar con su enseñanza acerca del asunto del sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Sin embargo, el material es demasiado avanzado para sus lectores, su teología es demasiado profunda y sus alumnos son demasiado perezosos.
La materia, dice el escritor, es difícil de explicar, no porque el escritor no sea hábil, sino a causa de la incapacidad de los lectores para comprender. Y más directo al grano, dice, tenemos mucho que hablar, difícil de explicar, y da la razón. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Os habéis hecho tardos para oír. Las llamadas de atención casi nunca nos gustan, ¿verdad? Aún y cuando se hagan con amor, como en este caso. Pero la mayoría de las veces son necesarias, tienen su efecto. Y en esta mañana la palabra de Dios es muy directa. Es muy directa cuando nos dice, os habéis hecho tardos para oír. Las palabras, los padres hacen llamadas de atención para exhortar a sus hijos, los maestros a los alumnos, y a veces el pastor a la iglesia también. La persona que recibe la llamada de atención recapacita, medita y corrige su comportamiento. Y podemos estar seguros que las personas que primeramente recibieron esta carta no podían pensar que el autor se refería a otras personas. Nosotros a lo mejor diríamos en esta mañana, sí, pero esto era para los hebreos, ¿verdad? Esto no es para nosotros. Pero no, hermanos, en esta mañana la palabra de Dios es directa para cada uno de nosotros. Y lo hace en base a la palabra, en base a la palabra. Os habéis hecho tardos para oír. Fíjense bien, cuando la Santísima Trinidad allá en la eternidad se puso de acuerdo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en un molde compuesto de dos partes, creó al hombre y a la mujer como seres complementarios y nos regaló el lenguaje para que pudiéramos comunicarnos. Y encontramos en la Biblia que nuestro Dios es un Dios parlante, un Dios que se comunica con nosotros, un Dios que lo hace en un lenguaje humano, porque si lo hicieron en un lenguaje divino, ni siquiera los ángeles lo entenderían. Dios nos ha dado nuestro lenguaje. En un principio se comunicaba directamente con Adán y Eva. Al principio de la carta a los hebreos encontramos que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas a nosotros. ¿Y saben qué? Nos hemos hecho tardos para oír. Nos hemos hecho tardos para oír. La palabra griega utilizada para tardo es notorio y significa perezoso, indolente, lento. Nosotros nos hemos hecho perezosos, indolentes, lentos para oír. Juan Calvino, en sus comentarios a la epístola a los hebreos, dice: este reproche contiene en sí aguijones muy punzantes para despertar a los creyentes de su abandono. El autor sorpresivamente reflexiona negativamente sobre la capacidad de su público para entender lo que acaba de exponer y lo que expondrá en lo que sigue. No solamente son tardos para oír, sino que lo son a propósito. La crítica de que son tardos para oír es una acusación bien dura, sin que se dé alguna justificación. El asunto que trata es difícil y no es fácil de explicar. Pero la dificultad no está solamente en la profundidad del tema, sino también en la falta de disposición o la falta de disposición de sus lectores. En la clase de antropología bíblica que nuestro pastor impartió el semestre pasado, se mencionó también que cuando en el Edén Dios se comunicó con Adán y Eva, les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos no solamente fueron tardos para oír, sino que además oyeron otra voz diferente a la voz de Dios. Oyeron otra voz diferente a la voz de Dios y le desobedecieron. En el libro de Hebreos estudiamos ya en el capítulo 3 que el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, pero fue tardo para oír. Endureció su corazón en el día de la tentación en el desierto. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos oído la voz de Dios y hemos endurecido nuestros corazones? ¿O cuántas veces hemos oído la voz de Dios y hemos sido lentos para oír? Lentos para oír.
La palabra de Dios nos exhorta en esta mañana a no ser tardos para oír. Leamos juntos el versículo 12, porque el apóstol sigue hablando en la palabra sobre el mismo tema. Todos el versículo 12, ¿qué dice? Porque viniendo a ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a señalar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento solo. Les dice que por el tiempo y por el esfuerzo invertido en ellos, ya deben ser maestros. Y no es simplemente un decir. La frase indica que no están cumpliendo con lo que se puede esperar de ellos. Han fallado claramente en su obligación. La explicación es obvia, es que los lectores de esa carta tenían ya la obligación moral de pasar a otros, enseñar a otros lo que ya habían aprendido y entendido. Y nos preguntaríamos cuánto tiempo es tanto tiempo. ¿Cuántos años de preparación se necesitan para enseñar la fe cristiana? El escritor no especifica el número de años, pero señala que para el momento en que les escribe la carta, los lectores ya debían ser maestros. Se les ha dado mucho tiempo para aprender las enseñanzas de la fe. Sus lectores tienen la obligación de pagar sus dividendos. Deberían ser capaces de inculcar a otros las enseñanzas de la palabra de Dios, pero nos encontramos que son incapaces de hacerlo. La iglesia cristiana, para crecer, para existir, debe crecer, y para crecer necesita que sus miembros estén enseñando la palabra de Dios. Lo que hemos oído, el Evangelio, y lo hemos aceptado en fe, debemos compartir este conocimiento con los que requieren instrucción. Cuando la palabra de Dios dice, a estas alturas deberían ser maestros, no está hablando acerca de educadores profesionalmente habilitados. Se dirige más bien al creyente, el creyente que ha oído los relatos de la Biblia, al que se le ha enseñado la doctrina de la salvación y sin embargo no pone su habilidad en función de la tarea de llevar a otros el conocimiento de la salvación en Cristo. Qué decepción, qué desilusión cuando un cristiano que ha recibido la oportunidad de dar testimonio de Cristo, de enseñar el Evangelio, rehúsa hacerlo porque se siente inepto. El escritor está hablando de esta situación. En el contexto era claro que era suficiente tiempo para llegar a ser maestros. No podían decir que eran tan nuevos en la fe que no podían esperar de ellos que ya enseñasen a otros. Tenían la obligación moral de comunicar a otros su conocimiento del Evangelio. Y no podían como disculpa decir, soy un neófito en la fe. Debían ser instructores, profesores, guías, tutores de otros. Y continúa el versículo 12 diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. La palabra utilizada en griego para rudimentos es stoxeia, que significa elementos, principios, rudimentos. La Real Academia Española define rudimento como los primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. En pocas palabras le dice el apóstol, tengo que volverles a enseñar los primeros estudios. Podemos decirlo de esta manera, no podían progresar. Juan Calvino lo dijo de esta manera, ya debieran ser instructores de otros, pero todavía no sois ni aún discípulos capaces de entender una verdad común y corriente, pues no comprendéis todavía los primeros rudimentos del cristianismo. Podría traducirse,
tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros elementos de las palabras de Dios. Y me llama la atención el uso del griego del genitivo plural al mencionar las palabras, ya que no se refiere a cualquier palabra, sino a las palabras, pero las palabras de Dios. Los primeros elementos de las palabras de Dios. Kistemacher dice que se refiere a las enseñanzas elementales de la Biblia y, por supuesto, las enseñanzas elementales de Cristo. Por eso les invito a que busquen en el libro de Hebreos todos los versículos que hablan de la persona de Cristo, los adjetivos que se refieren a Él. Es como si dijese: no conocéis todavía el alfabeto. Y cuando una persona no sabe leer, es porque no conoce las letras, y para leer tiene que aprender las letras. Los que debían ser maestros por el tiempo tienen que volver a estudiar el alfabeto. Los rudimentos son indispensables para seguir. Dice Kistemacher que los redactores de los catecismos en la época de la Reforma incorporaron 3 documentos cristianos en sus enseñanzas: el credo apostólico, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Y cuando estudiamos el catecismo de Heidelberg durante cerca de 2 años aquí en la iglesia, estudiamos los 3 documentos. Ellos consideran que estos constituían el ABC de la fe cristiana. Si un creyente sabía cómo explicar las doctrinas básicas de estos 3 elementos de la fe cristiana, se supone que él mismo estaba en condiciones de dar testimonio de Cristo y de enseñar a otros. Calvino nos recuerda a sí mismo que es deber de cada uno impartir a sus hermanos el conocimiento que tengan, y que nadie retenga para sí lo que sabe, sino que lo comunique a los demás para edificación. Sócrates, uno de los filósofos más importantes de Grecia, dijo en una ocasión: yo solo sé que no sé nada. Juan Calvino dijo: ciertamente nosotros debemos aprender por la experiencia, pues solo es sabio aquel que reconoce que está muy lejos de un conocimiento perfecto. Pero debemos progresar en tal forma que no sea en vano lo que estudiemos, para no quedarnos siempre en los rudimentos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y la palabra de Dios nos sigue exhortando en esta mañana a decir no solo a los lectores de aquel entonces, sino a nosotros, que somos tan inmaduros que necesitamos leche, porque no soportamos la comida sólida. Y la ilustración nos hace pensar en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, donde el apóstol Pablo usa la misma ilustración, la usa con el mismo tono de voz, y les dice a los corintios: de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora, bien, que quede bien claro, hermanos, todos necesitamos alimentarnos, ya sea de leche o de alimento sólido. Sin embargo, la pregunta en esta mañana es: ¿qué clase de alimento necesitamos cada uno de nosotros? ¿Qué clase de alimento necesitamos? ¿Vivimos con celos, iras, contiendas, disensiones? En cualquier forma, la palabra de Dios nos exhorta en 1 Pedro 2, 1 y 2,
Dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la palabra de Dios nos exhorta a alimentarnos. Calvino agrega, por leche entonces ha de entenderse una doctrina elemental. Entonces los que son demasiado débiles y no pueden en manera alguna recibir la doctrina más elevada son llamados niños a manera de reproche, porque la correcta aplicación de las doctrinas es para hacernos más fuertes y que así podamos crecer hasta llegar a la madurez perfecta como hombres, y que no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. Por otra parte, debemos también demostrar cierta indulgencia a los que todavía no saben mucho de Cristo, si es que aún no son capaces de recibir el alimento sólido. Pero el que ha tenido tiempo de crecer, si todavía sigue viviendo como niño, no tiene excusa. Los inmaduros no pueden ser, por razón de su inmadurez, realmente espirituales. La leche es necesaria para crecer hacia la madurez. La madurez cristiana es verdadera espiritualidad. La madurez, sin embargo, demanda el alimento sólido. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Todos juntos en versículo 13, por favor. ¿Cómo dice? Todo el que participe de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Esto se relaciona con aquellos que por delicadeza o debilidad rechazan la doctrina sólida. La correcta aplicación de las doctrinas es para hacernos más fuertes y que así podamos crecer hasta llegar a la perfecta madurez como hombres, y que no seamos, como dice Efesios 4:14, niños fluctuantes, llevados de aquí para allá de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y la palabra nos sigue exhortando en esta mañana, y dice que el que participe de la leche, es decir, los bebés, desconocen la enseñanza acerca de la justicia. Y lo que molesta al autor de la carta es que sus lectores eran inexpertos en la palabra de justicia. No nos queda en esta mañana, hermanos, la menor duda de que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser cristianos expertos. Voy a repetirlo. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a ser cristianos expertos. Y todos los cristianos debemos ser expertos en la palabra de Dios. Leamos el versículo 14 para concluir. ¿Qué dice? El alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento y el bien y el mal. Los 4 versículos culminan en esta parte, el ideal perfecto, el ideal expuesto. La palabra utilizada en griego para madurez es teleion, y puede traducirse como hacer perfecto, perfeccionar, completar, alcanzar la perfección, madurez, madurar. Y es la mismita palabra, cuando me puse a buscar, que usa el apóstol Pablo en Colosenses 1:28. La mismita palabra dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces el apóstol llama perfectos a los que son adultos. Y de esta categoría de adultos, él quisiera que fuéramos todos los cristianos adultos. Y dice que los maduros son los que, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los adultos, los maduros, son los que por el conocimiento tienen los sentidos ejercitados en
en el discernimiento del bien y del mal. Y hermanos, esta es la meta hacia la cual la palabra de Dios nos empuja en esta mañana, para que maduremos, para que crezcamos, para que tengamos por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y las exhortaciones anteriores están en función de alcanzar este propósito. Lo importante es que alcancemos la madurez que describe este versículo. La madurez aparentemente tiene que ver con la ética. El cristiano espiritual se preocupa por el bien y el mal y por la posibilidad de distinguirlos. Discernir el bien y el mal no estaría fácil, no es para niños. La ética no tiene que ver únicamente ni de manera predominante solo con el comportamiento, sino con el discernimiento. La ética depende del entendimiento de la base para las decisiones ético-morales. De ahí la importancia del comentario de que el niño es inexperto en la palabra de justicia, el maduro es experto en la palabra de justicia, y tenemos que ser instruidos en el camino de la verdad para ser fortalecidos contra las desviaciones que Satanás quiere hacer en nuestro comportamiento. Sus engaños, mentiras y falsedades son astutos. Nosotros tenemos que ser más astutos todavía para poder desenmascarar al enemigo. Tenemos que estar listos y pertrechados para que no nos pueda sorprender con sus engaños. Para esto se necesita un buen entendimiento de los rudimentos, el ABC de la fe cristiana, pero se necesita crecer también. El que no tiene el sentido ejercitado por el uso, fácilmente cae en la apostasía. Y la frase tener los sentimientos ejercitados se refiere a la percepción. Los sentidos son, como todo el mundo sabe, los instrumentos para recibir información. Ciertos filósofos dicen, no hay nada en la mente que no haya estado primero en los sentidos. No vamos a discutir esta filosofía ahora, pero sirve para mostrar el concepto de los sentidos. Miren, muchos choferes de los microbuses, les damos la moneda, la sienten y nos dan, sin ver siquiera, nos dan el cambio correcto sin ver las monedas. Tienen su sentido del tacto bien ejercitado. Un buen mecánico, por el oído, simplemente descubre lo que está fallando en el automóvil. El cardiólogo con su estetoscopio puede percibir anomalías cardíacas que otros ni siquiera notan. El ortopédico agarra la placa de rayos X y lo que es invisible para otros, para él es perfectamente claro. Esto es tener por el uso los sentidos ejercitados. Esto implica el entendimiento, la experiencia, también están involucradas la mente y la práctica. Y en el pasaje que estamos estudiando, esto se refiere a la comprensión de las doctrinas básicas de la obra de Cristo. Necesitamos un conocimiento de ellas para discernir el bien y el mal. Y conociendo estas doctrinas, practicándolas continuamente y empleándolas para ver nuestra realidad. Tenemos que hacer uso de ellas diariamente para, por el uso, tener ejercitados los sentidos. Como dije anteriormente, el origen del pecado de Adán y Eva no fue solamente el no estar atentos a la voz de Dios, sino el escuchar otra voz diferente a la voz de Dios y desobedecerle. Y hoy en día hay muchas voces contrarias a la voz de Dios que contradicen los principios de Dios. Y nosotros estamos haciendo caso de las voces que llegan a nosotros que son contrarias a la voz de Dios. El mundo está lleno de falsedades. Aceptamos por verdad lo que no es verdad. Y nosotros basamos nuestra fe y nuestra actividad en lo que es verdadero. A veces nos basamos en lo que no es verdadero. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos los sentidos ejercitados y caemos fácilmente en el error. Nuestra situación no es muy diferente a la de los hebreos de aquel entonces. Para discernir el bien y el mal necesitamos lo que necesitaban aquellos hermanos.
para protegernos contra las falsedades y engaños de Satanás, necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Concluyo leyendo dos pasajes. Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el punto principal de la oración del apóstol Pablo por los colosenses, se los voy a leer. Colosenses 1, 9 y 10. De todo lo que está pidiendo por ellos, lo esencial es: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para discernir del bien y del mal. Yo estoy agregando eso. Pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ser maduros es a lo que les exhorta la palabra de Dios en esta mañana. ¿Pero para qué? Dice el apóstol Pablo en el versículo 10: para que andéis, y da 4 razones. 1, como es digno del Señor. 2, agradándole en todo. 3, llevando fruto en toda buena obra. Y 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque nos has permitido meditar en ella. Te rogamos que grabes tu palabra en nuestros corazones. Permite, Padre, que así como el apóstol Pablo oraba, podemos orar unos por otros para pedir que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero, Padre, para que cada uno de nosotros andemos como es dignos de ti, agradándote en todo, Padre, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puestos en pie para recibir la bendición de vuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre.